Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Empeoran los datos oficiales que ofrece Sanidad cada tarde sobre la evolución de la pandemia. Hay otro día más de 200 muertos y los nuevos contagios superan los 13.000. Además, aumenta la presión hospitalaria. Todo malo. Adela Molina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. 13.873 contagios suma hoy Sanidad y hay además, como decías, otros 218 fallecidos. Son casi 34.000 desde el inicio de la pandemia en la estadística oficial. Empeoran también el resto de indicadores. La incidencia acumulada en Navarra sigue sin freno y hoy supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. También es preocupante en Melilla, donde sigue por encima de los 800. Aragón, Castilla y León y La Rioja superan los 500 casos. Aumentan además las hospitalizaciones, más de 1.700 en las últimas 24 horas. El porcentaje de camas ocupadas por pacientes COVID en planta es ya del 11% de media en España y en la UCI del 21%. Hace solo una semana esa ocupación era del 8% en planta y del 18% en la UCI. Algunas comunidades superan, eso sí, con mucho estas cifras. Madrid, Ceuta y Melilla rondan el 40% de ocupación en cuidados intensivos. Aragón, Castilla y León y La Rioja están por encima del 30%. En mitad de este panorama tan preocupante, parece mentira, pero en el Senado se ha vivido una vez más bronca en la sesión de control al Gobierno, sobre todo entre el Partido Popular y varios integrantes del Ejecutivo. ¿Qué ha pasado exactamente, Esther Bazán? Pues se ha subido el tono muchísimo, incluso con alusiones personales. Lo vamos a escuchar enseguida, pero primero lo sanitario, porque como decías, después de los datos puros y duros, vamos a escuchar el encontronazo con el ministro Illa. Preguntaba a la senadora Ana Camins con qué criterio se había puesto en marcha el estado de alarma en Madrid y solo en Madrid, y ha derivado en esto. Mire, señoría, hoy Navarra bate récord de contagios y de incidencia acumulada, superando los 940 contagios. Dígame a qué hora es el Consejo de Ministros extraordinario para decretar un estado de alarma en Navarra, en Cataluña y en todas las comunidades autónomas que rebajan sus baremos. No espere que su madrileñofobia le vaya a rentar en Cataluña, porque con más de 50.000 muertos esto no es un Madrid-Barça. ¿Se pisotean los derechos de los parisinos porque se les imponga un toque de queda? ¿Se pisotean los derechos de los ciudadanos de Gales porque se les lleva un confinamiento? ¿Quién perjudica a los madrileños? ¿Quién les niega la realidad de una situación preocupante? ¿Quién se preocupa de la salud de los madrileños? ¿Quién les cuenta la verdad? Estábamos en tasas de incidencia de 750 por 100.000 habitantes. Señoría, Navarra ha adoptado medidas durísimas hoy mismo. Les pido, por favor, seriedad. Pero como decíamos, ha sido una constante el tono elevado y bronco en la Cámara Alta. Podríamos decir, Javier Torres, que se han cruzado incluso algunas líneas. Sí, reproches personales, Esther, que han sonado hasta insultos. Un senador del Partido Popular le ha pedido, por ejemplo, a la ministra Celaá que dimita por irse durante la pandemia a Bilbao, en alusión al viaje por motivos de salud que hizo horas antes de ser confinada en Madrid. La respuesta de Celaá le ha dicho al Popular que el Popular querría que ella se fuera y, sin embargo, ella le iba a permitir que se quedara. Quizá la más llamativa, este extracto del más que tenso intercambio entre la popular Adelaida Pedrosa y la ministra Irene Montero, que ha motivado, por cierto, la denuncia de hace un minuto del Partido Socialista, que cree que se ha cruzado una línea roja inaceptable. ¿Siente usted vergüenza por compartir su vida con un machista o va a seguir callada? ¿Es usted una mujer sumisa a un macho alfa? Yo me meto en la cama con quien me da la gana. Y se lo digo con esta claridad. Se lo digo con esta claridad porque yo puedo permitírmelo. Un senador de Vox que ha llamado a Pablo Iglesias matón de barrio, en fin. Todo esto mientras la presidenta del Senado ha evitado enfrentarse también a una senadora popular que le pedía explicaciones por haberle llamado a la cuestión. Pues de los datos a lo que dicen los políticos, a esto que ha pasado en el Senado, y de vuelta otra vez a los datos, porque acabamos de conocer que en Zaragoza se han detectado al menos 12 casos de coronavirus en la planta de cirugía del Hospital Clínico Lozano Blesa. Y en el Rollo Villarroya han tenido que habilitarse la antigua capilla del centro para poner 6 camas de críticos. Zaragoza tiene ahora mismo el número de casos en ascenso, bordea los parámetros establecidos por Sanidad para el confinamiento perimetral. Vamos con el deporte. Jesús Gallego.
Gallego. Buenas tardes, ya está en marcha esta edición de la Liga de Campeones. 2 partidos en juego, el Zenit Brujas y el Dinamo de Kiev Juventus de Turín. A las 9 el Barça debutará en el Camp Nou ante el Ferencváros. A esa misma hora en Londres el Sevilla visitará al Chelsea. Y mañana, recordemos, el Real Madrid jugará con el Shakhtar. La novedad es que Sergio Ramos no ha sido inscrito en la lista que acaba de sacar el Real Madrid para el partido de mañana. Y mañana el Atlético de Madrid visita al campeón, al Bayern de Múnich. Acaba de hablar Simeone en el Allianz Arena. Ha dicho esto sobre los favoritismos. Bueno, yo la pregunta la entiendo y obviamente la respuesta la conocerán. No nos alejamos del partido a partido. No considero otra cosa más importante de lo que pueda pasar mañana. Escuchaba hoy a la mañana al entrenador del Bayern contando un poco lo mismo que estoy contando yo, que el año pasado fueron partido a partido, ganaron, si no me equivoco, los 11 partidos que le tocó jugar. Así que imagínate, si lo dice el campeón de la Champions, bienvenido sea lo que nosotros decimos hace mucho tiempo. Así que todo es partido a partido, desde las 8:30 lo contamos en Carrusel. Y una cosa más de 9.000 organizaciones han firmado un manifiesto a favor de la regulación del alquiler. Consideran que el precio ha subido en los últimos 7 años 30 veces más que los salarios. Nos lo cuenta Sira Valdés. Un manifiesto en el que señalan que casi el 42% de la población dedica el 40% del sueldo a pagar el alquiler, situación que aseguran se ha agravado por la pandemia y por eso debe regularse vía presupuesto, sin esperar a que se promulgue una nueva ley de vivienda. Fernando Bardera es portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Entendemos que es imprescindible esta regulación y que lo es además ahora con carácter de urgencia. Antes de la pandemia ya era necesaria y ahora la situación que está dejando el COVID hace que además sea urgente, que no pueda esperar. Un compromiso que además de necesario, recuerdan, figura en el acuerdo de gobierno. Pues es todo, sigue Francino en la ventana. Ya saben que lo tienen todo en cadenaser.com. Volvemos con toda la actualidad a las 8, las 7 en Canarias, será ya en el informativo hora 25.